Buenos días. Good morning. Bienvenidos a esta hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. Welcome to this beautiful city of Collingwood, Ontario, El Ministerio de World Worship Revival Center. to World Worship Revival Center. Es una bendición estar con ustedes en esta mañana. It's a blessing to be with you this morning, Esperemos que esta palabra pueda traer bendición a tu vida. and we hope that this word will bring a blessing to your life. ¿Y cuántos declaramos que Él vive? And how many of us declare that He lives, Que Él se levantó de los that He muertos raised from the dead, y Él está sentado a la diestra del and He Padre. is seated at the right hand of the Father. Y no solamente Él está sentado a la diestra del And Padre, He's not only seated at the right hand of the Father, sino Él nos ha invitado a usted y a mí but He has invited you and I a estar sentados juntamente con Él to be seated together with Him en lugares in celestiales. heavenly places. Es una bendición poder estar It's a blessing to be able to be juntamente con Él. together with Him. ¿Cuántos declaramos gracias, Many Señor? of us declare, thank you, Lord, Porque estamos sentados because we are seated juntamente contigo together with you en lugares in celestiales. heavenly places. El día de hoy estamos declarando Today we are declaring que el Señor está tomando autoridad that the Lord is taking authority sobre toda situación over all situations que el hombre quiere generar. that man wants to generate. La Biblia dice, The Bible says todo hombre sea mentiroso, that every man be a liar, pero Dios es veraz. but God is real. Dios es veraz, God es is the truth. truthful. ¿Ya? Y uno tiene que entender And we need to que understand siempre estaremos enfrentando that we luchas, will always be confronting battles, pero el Señor nos da siempre la motivación de que creamos en Él, but the Lord always gives us the motivation to believe in Him, de que confiemos en Él, that we would trust in Him, porque Él siempre está en cuidado de because nosotros. He is always taking care of us. Amén. Amen? Bien, vamos a abrir nuestras Let's Biblias open our Bibles en el libro de Efesios, to the book of Ephesians, versículo 7. Efesios 4, versículo 7. Ephesians chapter 4 and verse 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. But to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Therefore he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. Y eso que subió, que es, sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Now this, he ascended, what does it mean but that he has also first descended into the lower parts of the earth? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. He who descended is also the one who ascended far above all the heavens that he might fill all things. Dice la palabra que él subió The word says that he ascended por encima above de todos los cielos all the earth, all the heavens, para llenarlo that he might fill it todo. all. La palabra The cielos word heavens indica los diferentes niveles que hay indicates the different levels that there are en el ramo espiritual. in the spiritual realm. Sabemos que hay un primer You cielo, know there's a first heaven, sabemos que hay un segundo you know cielo there's a second heaven, y sabemos que hay un tercer you know cielo. there's a third heaven. ¿Por qué? Porque la palabra lo declara. Why? Because the word declares it. Y cuando el Señor dice que Él llevó cautiva la cautividad, And when the word says that he took captivity, he took captivity. He took captivity captive. There we go. Ergo. Es para que tú y yo It's for you and I podamos vivir to be able to live sin cautividad. without captivity. Y el enemigo en estos And días the enemy in these days quiere mantener a la humanidad cautiva. wants to keep humanity captive. ¿Cautividad de qué? Captive to what? Hay mucha gente que está teniendo mucho temor. There are many people that are having a lot of fear. Hay gente que tiene temor de ser infectada por el And virus. people are afraid of being infected by the virus. Yo conozco personas que se han infectado del virus. I know people that have caught the virus, Pero tenemos 99% de probabilidad de sobrevivir. but we have a 99% survival rate. Y tal vez el 1% de probabilidad de que And mueras. maybe the 1% likelihood of dying. Y si morimos, And if we die, ya sabemos para dónde we vamos. know where we're headed. Hola. Hello.
Dice la palabra que The muchos word says that many están cautivos are captive por temor a la muerte. because of fear of death. Y si somos And if creyentes, we're believers, es lo que menos tenemos que tener temor. it's what we least need to fear. Porque Pablo dice, Because Paul says, estar ausente del to cuerpo be absent from the body es is estar en presencia del to Señor. be in the presence of the Lord. Entonces la So iglesia then the church es la que menos tendría que tener is temor the one that should be least afraid a lo que el enemigo quiere hacer el día de to hoy. what the enemy wants to do today. El enemigo siempre está The tratando enemy is always de trying que la gente viva bajo la opresión, for people to live under the oppression, bajo la under the depresión depression del temor. of fear. Y el Señor nos dice, And the Lord tells el us, perfecto amor perfect love va a echar fuera will cast out todo temor. all fear. Entonces, ¿qué tenemos que So hacer? what do we need to do? Si usted está temiendo de que algo ocurra, If you're fearing that something will happen, aprenda a no temer. learn not to fear. Porque Job declara, Because Job lo declares, que yo temí what I feared es lo que me sobrevino. is what came upon me. ¿Por qué? Why? Porque la palabra nos dice The word tells que no us tenemos que temer. we should not be afraid. El Salmo 91 lo declaramos la vez pasada, la Psalm semana 91, we pasada. declared it last week. No temeré I shall not fear de peste que ande de día, no pestilence by ni day, de mortandad que ande de noche. nor death by night. Porque caerán 1000 a mi For diestra 1,000 shall fall at my right hand, y 10,000 a mi siniestra, 10,000 on my left pero a hand. mí But to me, no llegará. it shall not touch Y yo creo que uno And I tiene que believe declarar that we need to declare la palabra siempre. the word always. ¿Por qué? Why? Porque cuando tú hablas, Because when you speak, la palabra es un escudo. the word is a shield. La palabra es un The escudo. word is a shield. Y si estamos en tiempo de And pandemia, if we're in a time of a pandemic, tenemos que declarar más y más la we need to palabra. declare the word more and more. Caerán 1000 a mi diestra, 1,000 shall fall at my right 1000 a hand, mi siniestra, 10,000 a mi 10,000 on my left siniestra, hand, pero a mí no llegará. but it shall not touch me. Usted tiene que aprender a no You temer need to learn to not be afraid y a obedecer and más to obey more la palabra the word y obedecer más al Señor. and obey the Lord more. Hola, Hello. ¿cuántos decimos, Señor, How gracias? many of us say, Lord, thank you, Porque tú estás con nosotros because you are with us para librarnos to deliver us de todo mal. from all evil. ¿Cuántos creemos que Dios te va a librar de todo How mal? many of us believe the Lord will deliver us from all evil? Dios nos librará de todo He mal. will deliver us from all evil. Lo tienes que You declarar. need to declare it. Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo número 1, Let's go to 1 Peter chapter 1 versículo número 3. and verse 3. Dios está haciendo cosas hermosas. God is doing wonderful things. Aún en medio de toda esta crisis, Even in the midst of all this aún en crisis, medio de toda esta even in situación, the midst of all this situation, Dios está trabajando con tu corazón. God is working and dealing with your heart. Dios está trabajando con nuestros God is corazones. dealing with our hearts. Y lo que tenemos que aprender es And what we need to learn is a dejarnos llevar por el Espíritu, to allow ourselves to be led by the Spirit, a dejarnos llevar por su guía, to allow ourselves to be guided by Him, no a dejar que el enemigo and to not allow the enemy de tu alma of your soul sea el que guíe tu vida a través del temor. to be the one who guides your life through fear. El temor no es de Dios. Fear is not of God. La Biblia dice The Bible says que Dios no te ha dado el espíritu de that temor. God has not given you a spirit of fear. Entonces el temor So then fear no es una emoción is solamente, not only an emotion, es un espíritu. it's a spirit. Y es un espíritu inmundo. And it's an unclean spirit. Y dice la palabra que todo aquel que teme And the word says that all who fear no ha sido perfeccionado en el amor. have not been perfected in love. De modo que cuando uno teme a algo So when you fear something o a alguien, or someone, no ha sido perfeccionado en el amor. you've not been perfected in love. El único temor que Dios te permite The tener, only fear that the Lord allows you to have, y no es el temor de tener miedo a algo, and it's not the fear to be afraid of sino something, es el temor reverente a Dios. but it's the reverent fear to God. Porque dice la palabra que the word el says, principio de la The sabiduría beginning of wisdom es el temor al Señor. is the fear of the Lord. De modo que cuando uno teme al So when Señor, you fear the Lord, es lo mejor que podemos hacer. that's the best thing that we can Pero do. es un temor reverente, But it's a reverent fear. no es un temor como el que el enemigo siempre da, It's not a fear like the enemy always gives. que es un temor que te lleva a ser castigado. That is a fear that takes you to be punished. Y el enemigo siempre está castigando a mucha And the gente. enemy is always
always punishing a lot of people. Por eso tenemos que aprender a tomar en nosotros That's why we need to learn to take in us la responsabilidad que Dios nos ha the dado. responsibility that God has given to Él us. llevó libre la cautividad. He took captivity free. Él cautivó la cautividad He took captivity captive para que nosotros so that we podamos vivir sin cautividad. could live without captivity. Y el día de hoy Today, hay mucha gente que tiene que ser there libre are many people that need to be free de toda cautividad, from all captivity la cual Él ya pagó. that He has already paid for. Él ya pagó el He precio. already paid the Dice la price. palabra que Él descendió a las partes más profundas de la tierra. Which is that He descended to the deepest parts of the earth. Y porque Él descendió a las partes más profundas de la Because He tierra, descended to the deepest parts of the earth, Él fue y le quitó al enemigo de tu He alma went and took away from the enemy of your soul las llaves the keys del infierno, of hell, las llaves the keys de la muerte. of death. Y dice la palabra And the word says que ahora Jesús tiene That now Jesus has esas llaves. those keys. El enemigo ya no tiene más the el enemy poder no longer has the power del imperio de la muerte. of the empire of death. El enemigo ya no tiene más The enemy no longer has el poder the power del imperio de la of muerte. the empire of death. Imperio de la muerte. Empire of death. Pastor, ¿qué está hablando? what are ¿Qué you está talking about? diciendo? What are you saying? Es que mucha gente Many people vivía en servidumbre lived in servanthood por temor a la muerte. because of fear of death. Pero cuando uno sabe But when you know that you know que el Señor tiene tu vida en sus that manos, the Lord has your life in His hands, y dice la palabra que and the nosotros word says that we estamos en este mundo are in this world de paso. passing by. Hola. Hello. Estamos en esta We're tierra on this earth como peregrinos. as pilgrims. Y estamos nosotros en esta tierra We are on this earth con un tiempo. for a time. Para unos será un tiempo largo, For some it may be a longer time. para otros es un tiempo corto. For others it's a shorter time. La otra vez llegué a una iglesia por Airport Road. Once I came upon a church at Airport Road, Y hay una iglesia que tiene un cementerio al lado de la congregación. and it has a cemetery right beside the church. Y empecé a caminar por donde estaban todas las diferentes tumbas. And I began to walk where all those different graves were. Y hay tumbas de 1700 que están ahí. And there's graves from 1700s that are there. Y empecé a fijarme la fecha de nacimiento y la fecha de graduación. And I began to look at the date of birth and the date of graduation. ¿Usted sabe cuál es el día de graduación, You know verdad? what the date of graduation is, right? Cuando usted pasa a la presencia. You go to the presence. Y usted podía ver a través de las fechas And you could see throughout the dates cuántos años how many years las personas habían vivido sobre esta tierra. people had lived on earth. ¿Sabes que mucha gente Do you know that many people piensa think que son eternos en la tierra? that they are eternal on earth? No, No. estamos de paso. We're passing by. Mucha gente se agarra esta vida Many people grab a hold of this como life si fuera lo único que tiene. as if it was the only thing that they had. ¿Por qué? Why? Por temor a la muerte. Because of fear of death. Pero cuando alguien tiene a la vida adentro de But uno, when someone has life inside la of them, resurrección adentro the de uno, resurrection inside of them, la muerte death no puede hacerte nada. cannot harm you or do anything to you. Hola, la Hello. muerte Death no te puede hacer cannot nada. touch you. ¿Por qué? Why? Porque tú ya estás vivo Because you are alive en el in poder the power de la of resurrección. resurrection. Amén. Amen. ¿Cuántos creemos eso? How many of us believe De that? modo que no tenemos que tener So we should temor. not be afraid. Y los años que Dios nos dé, And the years that the Lord gives to tenemos us, que vivirlos con sabiduría. we need to live them in wisdom. Hola. Hello. Algunos estamos viviendo sin sabiduría, Some of us are living without wisdom. pero dice la palabra, tenemos que vivirlos con But sabiduría the word says we need to live them with wisdom para poder aprovechar el tiempo. so that we can take advantage of the time. Ahora dice la palabra que aprovechemos el The tiempo word says to take advantage of the time porque los días son malos. because days are evil. Tenemos que aprovechar el tiempo. We need to take advantage Tenemos of que the time. saber cómo vivir la We vida need to know how to live life con la sabiduría de with Dios. God's wisdom. Porque muchos pueden estar viviendo en el pasado Because many could be living in the past cuando el pasado ya pasó. when the past has already passed. Y porque están viviendo en el pasado, Because they're living in the no past, viven
el They presente don't live the present, y no pueden ver el futuro. they cannot see the future. Por eso tenemos que aprender That's why we need to a learn despojarnos to let go of del pasado, the past, a dejar el pasado to leave atrás the past behind, y vivir and to live la esperanza the hope que Dios tiene that God has para cada uno de nosotros. for each one of us. Por eso dice el Señor, yo llevé cautiva la That's why cautividad the Lord says, I took captivity captive, para que tu so pasado that your past no te siga cautivando would not continue captivating y you, puedas tener un and that you presente would have a present y un and futuro a future en bendición. in blessing. Amén. Amen. Señor, gracias porque tú eres bueno. Lord, thank you because you are good. Vamos a primera de Pedro. 1 Peter. ¿Ya lo tiene? Do we have it? Ups, muero. Versículo 3. Verse 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Dilo conmigo. Say it with me. Yo tengo una esperanza viva I have a living hope porque Jesucristo because Jesus Christ resucitó resurrected de entre los muertos. from the dead. Hola. Hello. Tenemos una esperanza que, We have a living what? una esperanza viva. A living hope. Lo más triste es ver The cristianos sad thing is to see Christians que no tienen esperanza. who have no hope. Cuando una persona está bajo depresión, When someone is under depression, es que la esperanza it means that the hope se le ha apagado. has quenched. Cuando una persona está bajo tristeza, bajo When depresión, someone is depressed or sad, es porque el enemigo siempre está tratando de because the enemy is robar, always trying to steal. de robar. And to steal. El enemigo dice la palabra que The él enemy, viene a the word says that he robar comes to steal. y uno tiene que estar apercibido And we need to be aware de no permitir al enemigo to not allow the enemy apagar esa esperanza, to quench that hope. porque esa esperanza Because that hope es como una is luz like a light que ilumina tu alma, that shines your soul, que ilumina tu corazón. that lights up your heart. ¿Sabes algo? Do you know something? Dios tiene tiempos para contestar tu oración. God has times to answer your prayers. Dice la palabra en el libro de The Eclesiastés, word says in the book of Ecclesiastes, Dios God hace todas las cosas bellas makes all things beautiful en su tiempo. in his time. Dilo conmigo, Say it with me. en su In tiempo. his time. ¿Cuántos queremos que sea el tiempo de Dios tu tiempo? How many of us want God's time to be your time? ¿Cuántos queremos las cosas para How allá? many of us want things now? Pero Dios tiene su tiempo. God has his time. Dios tiene su tiempo. God has his time. Nosotros vimos la gloria de We Dios. saw the glory of God. 4 años atrás 4 years ago, vino un apóstol de México. an apostle from Mexico came. Teníamos el agua aquí en todo lo que es la bahía de Georgian The Bay. water in the Georgian Bay, Estaba muy bajo el nivel del agua. the water level was very low. Usted podía caminar por metros y metros para encontrar el agua. You could walk meters and meters to find the water. Y incluso iban a hacer un estudio el por qué estaba tan bajo el nivel del agua They were de even Georgian going to Bay. study why the water was so low in Georgian Bay. Y con el apóstol que vino de México oramos por las aguas. And with the apostle that came from Mexico, we prayed for the waters. Y mi esposa, su servidor y la esposa del apóstol también estábamos ahí. And my wife, myself, and the apostle's wife was also there. Y nosotros fuimos testigos And we were witnesses cómo las of aguas how the waters obedecieron la palabra del Señor. obeyed the word of the Lord. Nosotros fuimos testigos We were witnesses cómo este apóstol ungió las of aguas how this apostle anointed the waters, y le empezó a decir al agua que lo siguiera. and he began to tell the water to follow him. Y nosotros grabamos eso And we recorded that. y de una manera u otra And in se one way or desapareció el video.
the video is gone. Pero eso no se puede desaparecer de mi corazón, But that cannot disappear from my heart, de mi mente, from my mind, de mi esposa, from my wife, porque nosotros lo vivimos. because we lived it. No nos los contaron, No one told us lo about it. vivimos. We lived it. Y si no cree, And if you don't believe it, pregunte cómo está el nivel del agua en estos últimos años. ask how the water level has been the last few years. Ahora tenemos un problema. Now we have a problem. El agua The water ha subido tanto has gone up so que high las that playas the beaches han tenido que ponerle arena have had to put sand a la calle to the roads para que la gente pueda estar en la so playa. that people can be on the beach. Y hace unos meses And a few months back, fuimos a orar con unas personas de la we congregación went to pray with some people from the y congregation, empezamos a bendecir las aguas and we began to bless the waters, y empezamos a decirle al and Señor we began to say to the que Lord retirara las for the aguas waters to retreat and go back para que pudiera haber playa. so that there could be actual beach. Y estábamos orando And we were praying y creyendo que and Dios iba a hacer algo, that God was going to do pero something. pasaban los días But days went by y el agua crecía más. and the water grew more. Y digo, Señor, yo te dije que la echaras hacia atrás, no I hacia said, Lord, I adelante. told you to push it back, not make it come forward. Y el día de ayer And yesterday, fui a la playa I went to the beach, y mi sorpresa fue and my surprise was que el agua se ha retirado that the water has gone back. y ahora ya tenemos And playa. now we actually have a beach. No lo he ido a ver, yo ya lo fui a ver. I've already seen it. Y lo que me vino a mi corazón el pensamiento, And the thought that came to my heart was que cada palabra que usted ora, that every word that you pray, cada oración que usted levanta al Señor, every prayer that you raise to the Lord se va a estar en las manos del Señor will be in the hands of the Lord. y Él contesta en su tiempo. And He will answer in His time. Ahora ya tenemos playa, Now we have a beach. estamos declarando que va a ser más todavía, que va a regresar al nivel normal, We're declaring that it's going to go back to the normal level, ni mucho, ni menos, ni más, not too much or not too little, sino al nivel normal. but the normal level. Y yo quiero decirte esto, no te desanimes And I want to tell you this, don't get discouraged cuando tú oras when you pray y no ves que suceda algo en and ese you don't see momento, nothing happening in that moment. porque Dios ya va a contestar. Because God will answer. Dios está contestando. God is answering. Y eso, cuando ves una respuesta de Dios, And when you see the answer of God, eso te da aún mayor confianza that gives you even more confidence para seguir creyendo to continue believing que Él es bueno that He is good y que Él va a contestar and that He will answer cada oración que tú has hecho a Él. each prayer that you have made to Him. Amén. Amen. Versículo 4. Verse 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmercesible, reservada en los cielos para vosotros. To an inheritance incorruptible and undefiled and does not fade away, reserved in heaven for you. En esta traducción In this translation, dice cielo en singular, it says heaven in singular, pero no es singular, but it's not singular, es plural. it's plural. Porque cuando Dios está hablando de los cielos, Because when God is speaking about the está hablando de heavens, los tres niveles de los He's talking about the cielos. three levels of heaven. No solamente el cielo, Not just en heaven, el cielo donde es el tercer cielo, where is the third heaven, sino los cielos, but the heavens, primero, segundo y tercer cielo. first, second, and third heaven. Versículo 5. Verse 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Dice que sois guardados por el poder. It says that you are kept by the power. Tú eres guardado por el poder. You are kept by the power. Yo quisiera que lo dijeras I'd conmigo. like for you to say it with me. Yo soy guardado I am kept por el poder de Dios. by the power of God. ¿Cuántos creemos que el poder de Dios te puede How cuidar? many of us believe that the power of God can take care of you, Te puede guardar. that can keep you? Tenemos que creerlo. We need to believe ¿Por it. qué? Why? Porque es la fe. Because it's the faith. Es mediante tu fe By your faith que Dios te guarda. that God keeps you. Es mediante la fe It's by our faith que Dios nos that protege. God protects us. Porque la fe Because faith es un escudo. is a shield. La fe es un escudo.
Faith is a shield. Entonces esa fe So that faith es lo que te is protege. what will protect you. Por eso tú tienes que aprender That's why you need to a learn. levantar el escudo de la fe Raise up the shield of faith. y a declarar: and to declare, ninguna arma no forjada weapon formed contra mí, against me, contra su familia, against your family, va a prosperar. shall prosper. ¿Por qué? Why? Porque esa because es that is tu herencia. your heritage. Tu herencia es heritage is tener to have la autoridad the authority que Él ya te He entregó. already gave to Esa you. es la herencia. That is the heritage. Uno tiene que creerlo. We need to believe Uno it. tiene que We vivirlo. need to live it. Pero uno tiene que But you ejercitarlo. need to exercise La it. palabra dice The word says en Corintios, in Corinthians, Pablo escribió esto y Paul dijo: wrote this and said, porque creí, because I believe, por lo tanto hablé. therefore I spoke. Otra vez. Again. Porque creí, Because I believe, por lo tanto therefore hablé. I spoke. Si usted está creyendo If you're believing que el virus va a venir a su vida, the virus will come to your life, usted está abriendo la puerta. you're opening up the door Porque usted está teniendo temor. because you're being afraid. El temor Fear es una puerta abierta. is an open door. Dios le dijo a Jeremías: God said to Jeremiah, no temas delante de do ellos, not fear before them, para que no haga yo so that I would not que do caigas delante de or cause ellos. you to fall before them. O sea, Dios le estaba diciendo a So God was Jeremías: saying to Jeremiah, no temas, do not be afraid. no temas, Do not be afraid. no temas. Do not be afraid. Y tú tienes una orden de parte And del you have an Señor: order from the Lord no temer to not be y afraid. declarar su palabra And to declare His y word. decir: And to say, ninguna arma no weapon forjada contra mí formed against me va a prosperar, shall prosper. y yo condenaré And I will condemn toda lengua. every tongue. En este momento la media In this moment, the media está declarando todos los is días, declaring every day, todos los días, every day, todos los días, Every day. todos los días, Every day. todos los días. Every day. Y la gente And the people- está bajo la... ¿Cuál es la palabra correcta? No, bajo el hechizo under the spell de lo que la media está declarando. of what the media is declaring. Y usted no se puede someter a eso, And you cannot submit to porque that hay una verdad. because there is a truth. Y sobre toda situación en esta And tierra, above all situation on this earth, Dios God puede traer las cosas can bring things a estar en alineamiento to be in alignment y en control. and in control. Cuando nosotros When we rendimos a Él surrender to Him nuestras vidas, our lives, no tenemos que temer. we should not be afraid. Amén. Amen. Y si usted está temiendo, arrepiéntase And if you're afraid, repent. y dígale al Señor: And say Señor, to the Lord, Lord, permíteme no temer. allow me to not be afraid. Seguimos leyendo. We continue reading. Versículo 6. Verse 6. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved. Tenga que ser afligidos por diferentes pruebas. Grieved by various trials. ¿Cuántos nos hemos afligido? Yo tengo 1 año, 2 años que no he viajado. How many of us have been afflicted? A year, 2 years since I've traveled. Me siento a veces como un águila encerrada en un gallinero. I feel like an eagle locked up in a chicken cage. Porque Dios nos ha hecho para volar. Because God has made us to fly. Dios no te pone restricciones, God does not put restrictions on you. pero el hombre sí. But man does. El hombre te pone Man restricciones, puts restrictions on you. pero Dios no te pone But God does restricciones. not place restrictions. La única restricción que Dios le puso al hombre The only restriction that God placed fue en on el man jardín del Edén, was in the Garden of Eden. cuando le dijo: de todo árbol puedes He comer, said, of all the trees you can eat, pero no comáis del but do árbol de la not eat ciencia of the del tree bien y of del mal, good and evil. porque el día que The comáis, day that you eat of it, ciertamente moriréis. surely you shall die. Pero de ahí en fuera But outside of that, no había ninguna there was restricción. no restriction. Ahora escúchame, iglesia. Now listen, church. ¿Por qué Dios le dijo que no comiera del Why did fruto God tell him to not eat of the de la fruit ciencia del bien y del of the mal? knowledge of good and evil? Porque Dios quería siempre guiar el corazón del hombre. Because God always wanted to guide man's heart.
Dios siempre quería guiar tu God corazón. always wants to guide your heart. El conocimiento de The Dios knowledge of God quería que Él fuera wanted him to be tu guía. your guide. La palabra nos dice en el The libro de word tells us in the Santiago book of James, que la sabiduría de este mundo, the wisdom of this world, la sabiduría de este mundo wisdom of this tiene world tres aspectos. has three aspects. Es primeramente animal, First, it's animal. segundo es Second, terrenal it's earthly. y tercero es And demoníaco. thirdly, it's demonic. Cuando uno se somete a la sabiduría del When hombre, you submit to man's wisdom, te sometes a los demonios. you submit to the demons. Cuando tú te sometes a la sabiduría del When hombre, you submit to God, la man's sabiduría wisdom, humana, human wisdom, que es animal, that is animal, es terrenal earthly, y es and diabólica, it's diabolic, te sometes bajo esos you preceptos. submit under those precepts. Pero la palabra de Dios nos But the word enseña of God teaches que la us sabiduría que viene de lo the alto wisdom that comes from on high tiene tres has cosas. three things. Primeramente First, es paz. it is peace. La sabiduría de Dios siempre te va a dar paz. God's wisdom will always give you peace. Tú no puedes tener temor y tener paz al mismo You tiempo. cannot be afraid and have peace at the same time. O tienes paz You either have peace o no tienes paz. or you don't have peace. Y dice la palabra y es pacífica, And the word says that it's peaceful. es benigna It's good y es celestial. and it's heavenly. Nosotros tenemos que aprender a vivir We need to learn to en live el ramo del Espíritu in the realm of the y Spirit no permitirle a las cosas que están circulando, and not to allow the things that are circulating, que las cosas que están diciendo that the things that they're saying pueda poner tu corazón can place your heart en lo que Dios no quiere que tu corazón esté. where God does not want your heart to be. Señor, ayúdanos. Lord, help us. Ayúdanos, Padre. Help us, Father. Seguimos en el siguiente versículo. Next verse, Versículo 7. verse 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y en honra. That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory Cuando sea manifestado Jesucristo. when Jesus Christ is manifested. Y dice, a quien amáis, Whom you love, sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. whom having not seen you love, though now you do not see him, yet believing you rejoice with joy inexplicable and full of glory. ¿Cuántos tenemos el gozo de parte del Señor? How many of us have the joy from the Lord? ¿Cuántos tenemos el gozo de parte del How many Señor? of us have the joy of the Lord? Versículo siguiente. Next verse. Ahora dice, obteniendo el fin de nuestra fe. It says, obtaining the end of your faith. Obteniendo el fin de tu fe. Obtaining the end of your faith. ¿Cuál es el fin de tu fe? What is the end of your faith? No es tener solamente lo material, lo que deseamos tener. It's not just to have the material, the things that we desire to have. Dios quiere bendecirnos, God wants to bless us, pero la realidad es esta. but the reality is this. El final de tu fe The end of your faith es la salvación de tu alma. is the salvation of your soul. Dios nos dice en su palabra, God tells us in His ¿de Word, qué le sirve al hombre ganarse el mundo what does it profit a man to win the world y perder su alma? and to lose his life, his soul? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo? What profit is it for man to win the world? Ahora, Dios no te pone ningún límite. Now God does not place any limits on you. Dios no pone límites. God does not place limits. Hemos visto cómo se levantan dictadores, cómo se levantan We've personas, seen how dictators and people rise up las cuales oprimen y oprimen a las who naciones. oppress and oppress the nations. Y usted dice, pero ¿por qué Dios lo And you permite? say, well, why does God allow that?
Escúchame. Listen, Dios le dio al hombre God gave to man la tierra por herencia. the earth as its inheritance. Los cielos son del The Señor, heavens are the Lord's, pero la tierra but the earth y el dominio and the dominion de la tierra of the earth es del hombre. is of man. Y nosotros And we tenemos que aprender Need to learn a no dejarnos to dominar not allow ourselves to be por dominated la cautividad del temor. by the captivity of fear. Por eso es que mucha gente That's why many people se cautiva captivate a themselves través del temor. through fear. Tenemos que aprender a no temer. We need to learn not to be afraid. Tenemos que aprender a We entender. need to learn to understand El fin de tu fe that the end of your faith es la salvación de tu is the alma. salvation of your soul. Es la salvación de tu It's the alma. salvation of your soul. Hay gente There are people que el día de hoy that today tiene tanto dinero have so much money que no lo va a poder disfrutar that they won't be able to enjoy it porque ya están al borde de salir de esta tierra. because they're on the brink of leaving this earth. Por ejemplo, un Jorge Soros, For example, George Soros, un hombre que es a multimillonario, man who is a multi-billionaire, el cual en este momento who in this moment está poniendo millones y millones y is putting millones, millions and millions and millions, no para traer algo bueno a la tierra, not to bring something good to the sino earth, para desestabilizar muchas but naciones, to get rid of many nations, desestabilizar. to unstabilize many nations. Ya es importante entenderlo It's esto. important to understand ¿Por this. qué? Why? Porque el dinero Because money puede ser usado can be used para traer vida to bring life, o el dinero puede ser or usado money can be used para quitar la vida. to take life away. Y uno tiene que aprender a We entender. need to learn to Hay understand. mucha gente There are many que people no sabe qué hacer that don't know what to do con lo que tiene, with what they have porque no entendió el propósito de Dios. because they have not understood the purpose Hay of God. mucha gente adorando There are many people worshiping la deidad del dinero, the deity of money, Mamón, Mammon, el Dios dinero. the god money. Hay gente que adora el There dinero are people who worship money porque el adorar el dinero es esto. because to worship money is this: Tú no tienes dinero, you have no money, el dinero te tiene a ti. money has you. Y nosotros cuando no entendemos eso, And when we don't understand el this, dinero controla la vida de las personas. the money will control the lives of people. El dinero controla la vida de políticos. The money controls the lives of politicians. El dinero controla los gobiernos The corruptos. money controls the corrupt governments. ¿Por qué? Why? Porque es el amor al dinero Because it's the love of money. y no es el amor a Dios. And it's not the love of Por eso God. Dios dice en su That's why palabra, God says in His no Word, puedes servir cannot serve a dos two dioses. gods. O vas a aborrecer a uno You either hate one y vas a amar al and otro. love the other. Y Dios dice, And God says, no me puedes servir a mí cannot serve y me servirle al dinero. and serve money. Y hemos visto And we have que seen hay mucha gente que sirve más, that there are many people that serve more, no al Señor, not the Lord, sino al dinero. but money. Señor, ayúdanos. Lord, help us. ¿Cuál es el fin de tu fe? What is the end of your faith? La salvación de tu alma. The salvation of your souls. Señor, ayúdanos a llegar Lord, help us to get to a tu presencia, your presence, a tu presencia. to your presence. Que cuando partamos de esta tierra When we part from this earth, podamos oír estas we could palabras. hear these words. Buen siervo fiel, Good and faithful servant. en lo poco me fuiste fiel, You've been faithful in the little, en lo mucho te pondré. I will give you much. Entra en el gozo de tu Señor. Enter into the joy of your Lord. ¿Cuántos quieren escuchar esas How many of palabras? you want to hear those words? Entra en el gozo de tu Enter into the Señor. joy of your Lord. ¿Por qué? Why? Porque estar delante de su Because to presencia be before His presence es estar en el gozo del Señor. is to be in the joy of the Lord. Hola, Hello. Señor, ayúdanos a entender. Lord, help us to understand ¿Cuándo serán esos días? when those days will be. Primera de Pedro capítulo 5, 1 Peter chapter 5 versículo 6. and verse 6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, echando toda vuestra ansiedad por sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. casting all your cares upon Him, for He cares for you.
Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Resist him steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. Dice la palabra que lo que estamos viviendo aquí, The word says that what we're living here, hay mucha gente que en el mundo lo está viviendo. there are many people that in the world are also living it. No somos los únicos que estamos pasando por esta We're situación. not the only ones going through this situation. El mundo entero está pasando por una The situación entire world is going through a que situation tal vez nunca antes la había pasado. that maybe they've never gone through it before. En los años In 1900 the 1900s, hubo una peste bufónica, there was a bubonic plague, bubonic plague que mató a muchas that personas killed many people en Europa. in Europe. Millones de personas murieron. Millions of people died. Millones de personas Millions murieron. of people died. Pero ahora But now que hay un 99% de probabilidad de sobrevivir, that there was a 99% survival rate estamos en toda la tierra in all the earth, siguiendo we are following las pautas que nos dicen que tenemos que seguir. the protocols that they tell us that we need to follow. Señor, ayúdanos Lord, help us a discernir los to tiempos, discern the times, a discernir qué es lo que tú quieres to decirnos, discern Señor, what it is that you want to tell us, y a no temer, and to not be afraid, porque cuando tememos, because when we're afraid, el enemigo tiene una puerta abierta. the enemy has an open door. Dios quiere que tú entiendas esto el día de hoy. God wants for you to understand this Si today. Dios por ti, If God for you, ¿quién contra ti? if God is for you, who can be against you? Si Dios está por If nosotros, God is for us, ¿quién contra who nosotros? can be against us? El que no escatimó He who did not spare a su propio Hijo, his own son, ¿cuánto no te dará con él how much more will he not give you together with him todas las cosas? all things? Dilo conmigo. Say it with me. Todas las All cosas things me han sido have been dadas. given to me. Todas las cosas All things me han sido have been dadas. given to me. Y nosotros como And we as creyentes believers tenemos que seguir need to follow creciendo and need to continue en growing nuestra autoridad, in our authority, creciendo growing en nuestro dominio, in our dominion, creciendo growing en nuestro territorio. in our territory. ¿Sabe que usted tiene un territorio? Do you know that you have a territory? Su hogar es su propio Your territorio. home is your own territory. Su ciudad es su propio Your city territorio. is your own territory. Y tenemos que aprender a guardar ese And we need territorio. to learn to keep that territory. Dice la palabra en el libro de Jeremías The word says in the book of que Jeremiah cuando lleguemos a una ciudad, that when we get to a city, procuremos la paz de esa ciudad, that we would pray for the peace of that city. porque en esa Because paz in that peace, serás prosperado. you shall be prospered. Tenemos que orar por nuestras ciudades Pray for our cities para que la paz del Señor the peace of the Lord sea reinando, shall be reigning sea and gobernando, be governing, y que ningún plan del and that enemigo no plan of the enemy sea efectivo shall be effective en nuestra contra. against us. Pero tenemos que orar, But we need to pray. tenemos que orar. We need to pray. La iglesia más que The nunca church, more than ever, tiene que levantarse needs to rise up en el dominio que Dios in le ha the dado. dominion that God has given to it. El enemigo quitó el dominio al The enemy hombre, took dominion from man, pero Cristo, but el Christ, postrero Adán, the latter Adam, le restituyó el dominio al hombre restituted dominion to man y se lo dio la palabra. and gave him the word. Dice la The palabra word que se lo says dio he gave it to a him. la iglesia. He gave it to the church. Hola. Hello. Una iglesia que no tiene dominio A church that does not have dominion es una iglesia que no tiene razón de ser. is a church that has no reason existing. Tenemos que aprender a We need to dominar learn to dominate lo que el Señor quiere que what dominemos. the Lord wants for us to Y dominate. una de las cosas que tenemos que aprender a One of dominar the things that we need to learn to dominate son los aires. are the airs. Los aires. The airs. Cuando tú hablas una palabra, When you speak a word, esa palabra va a hacer algo. that word will do something.
Esa palabra no se queda estacionada. That word does not remain parked. Esa palabra va a producir That algo word will produce something. en el primer cielo, In the first heaven, en el segundo in the cielo second heaven, y en el tercer cielo. the third heaven. Pero va a producir algo. But it will produce something. Yo quisiera que te imaginaras por un I'd momento, like for you to imagine for a moment, cuando usted suelta una bendición, when you release a blessing, esa bendición that blessing, es como cuando tú sueltas una piedra donde está el agua tranquila. it's as though when you throw a rock or a stone when the water is all calm. Y cuando cae la piedra, And when the stone falls, ¿qué es lo que or the sucede? rock falls, what happens? Hay un efecto. There's an effect. Hay un efecto. There's an effect. Cuando tú sueltas una You palabra release a word en el primer cielo, in the first que heaven, es el primer cielo, which this is the first lo que heaven. ves, What you see el segundo cielo the second heaven es lo invisible. is the invisible. El tercer cielo The third heaven es donde Dios Is habita. where God abides. Cada vez que tú sueltas una palabra de Every time you oración, release a word of prayer, hay un efecto. there's an effect. Hay un efecto There's an effect que se produce, that is produced. pero lo tienes que decir, But you need to say it. lo tienes que hablar, You need to speak lo it. tienes que proclamar, You need to proclaim lo it. tienes que You need to decretar decree it. para que haya un So efecto. that there would be an effect. Por eso Pablo dice, That's why Paul says, por cuanto yo creí, because I believed, por lo tanto yo hablé. therefore I spoke. Tenemos que entender We need to que si la understand iglesia ora But if the church para que prays esta for pandemia this pandemic se termine, to stop, Dios God hará will que do- todo plan del will make enemigo every plan of the enemy sea expuesto to be exposed, y la gente and the people pueda ver could see, y la gente and the people pueda entender could understand que esto that this es un plan is a plan del enemigo of the enemy para gobernar to govern las naciones de la the tierra, nations of the earth. para dominar las naciones de la dominate tierra. the nations of the earth. Pero Dios nos ha But dado a God has given nosotros to us el nombre the name de Jesucristo. of Jesus Christ. Porque dice la palabra Because the word que says delante del nombre de that Jesucristo before the name of Jesus toda Christ, rodilla se every doblará. knee shall bow. Escúchame, Listen. toda rodilla se Every doblará. knee shall bow. De los que están donde, Of those who are where? escúchame, Listen. en los In cielos, the heavens. en los cielos, In the heavens. no dice en el It cielo, doesn't say in heaven. plural, Plural. en los cielos, In the heavens. tercer cielo, Third heaven. segundo Second cielo, heaven. primer cielo, First heaven. y dice la The palabra, word says, de los que están en los of those cielos, who are in the heavens, los que están en la those who are on tierra, earth, primer cielo, first heaven, y los que están and debajo de those la who are tierra, underneath the earth, el infierno, hell, el inframundo, the infraworld, donde los demonios where the están. demons are there. Nosotros tenemos que entender, to understand el nombre de Jesús the name of Jesus tiene todo el poder, has all the power, tiene toda la has autoridad. all authority. ¿Para qué? For what? Para deshacer, To destroy, para destruir to break todas las obras all the works del enemigo. of the enemy. Dice la Biblia, The Bible says, para esto for apareció this, the Son of Man el Hijo del Hombre. was made manifest. ¿Para qué? For what? ¿Para qué Jesús vino en la Why did carne? Jesus come in the flesh? Para deshacer To destroy las obras the works del diablo. of the devil. Y nosotros, And we, como iglesia, as a church, tenemos que entender need to understand que la iglesia, that the church, la eclesia, the ecclesia está aquí. that is here, ¿Para qué? for what? Para que el dominio de las So that the tinieblas dominion of the darkness no sea mayor would not be greater que el dominio de than Dios. the dominion of God. Cuando la iglesia no When the domina, church does not dominate, el enemigo toma the territorio. enemy takes territory. Por eso nosotros That's tenemos why que we decir need to say al enemigo, to the enemy, no más, no more, no más, no more, no más, no more, no más. no more. Nosotros We vamos a ejercitar will exercise y vamos a hablar, and will speak, vamos a orar we will pray, y nuestra oración and our prayer va a crear will create un efecto, an effect, un efecto an effect, de ripple, ¿cómo se llama? a ripple effect, Ya, un efecto, ¿cómo se dice en a domino español? effect, un ¿Ya? efecto dominó. Un efecto. Amén. Tenemos que aprender a entender. To learn to Tu understand, oración your prayer siempre va a will ocasionar always cause un efecto. an effect, Un efecto. an effect, Un efecto. an effect. Y muchas veces tenemos que aprender Many times we need to learn a declarar lo que no to es declare what is not como si fuera. as though it were. Muchas veces declaramos lo que Many es times we declare what is
y se establece and it's established porque lo estás declarando. because you're declaring it. Pero la Biblia nos But enseña the Bible teaches que us tenemos que hablar como that Dios we need to habla. speak as God speaks. Dios habla lo que no God es speaks what is not como si fuera. as though it were. Dios habla lo que no God es speaks what is not como si fuera. as though it were. Tenemos que aprender a hablar como Dios We need to habla. learn to speak how God El speaks. problema de muchos de The nosotros problem with many of es que us hablamos lo que is es. that we speak what is. Pero Dios But God habla speaks lo que no what es is not como si fuera. as though it were. Iglesia, Church, eclesia, ecclesia, tenemos que empezar a tomar dominio we need to begin to take dominion y empezar a declarar and begin to con declare nuestras with oraciones, our prayers con nuestras oraciones, With our prayers, el dominio de the Dios. dominion of God. Y si el Señor And dice if the Lord says que ningún arma forjada contra ti, that no weapon formed va a against you prosperar, shall prosper, tienes que you creerlo need to believe it con todo tu with corazón. all your heart. Amén. Amen? Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias por este día, Father, we thank you for this day, este día de celebración, this day of celebration, porque tu palabra dice because your word says que tú resucitaste. that you resurrected, Y han dicho los diferentes historiadores, and different historians have said han dicho que la resurrección no fue el día domingo, that resurrection was not on a Sunday, que la resurrección fue un día that viernes. resurrection was on a Friday. El domingo se hizo para celebrar a Baal, Sunday was made to celebrate Baal. pero Señor, nosotros sabemos But Lord, we know que that resucitaste. you resurrected. Lo que el enemigo quiera What decir, the enemy wants to ¿qué say, día fue? that he was already, Ese es problema del that's his enemigo. problem. Pero lo mejor But es the best que is sabemos that we know que ya no estás en la tumba, you're no longer in the que grave, tú resucitaste. that you resurrected, Y Señor, and Lord, que tú no permitiste that you did not allow que la gente removiera la for piedra people to remove the stone para que tú so salieras. that you would come out. No, Señor. No, Lord. Tú tenías un cuerpo glorificado. You had a glorified body. Se removió la piedra The stone was removed para que la gente pudiera entrar a ver so that people could enter in to que see tú ya te habías levantado entre los that you had already muertos. risen from the dead. Que tú estabas vivo, You were Señor. alive, Lord. Y Señor, te And levantaste Lord, you raised con un yourself cuerpo with a glorificado, glorified body, con un cuerpo with a body que nos vas a dar that you will give to us en el día on the day que tú that regreses you come back por tu iglesia. for your ecclesia. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por esa bendición for that blessing, de tener un cuerpo to have a body que va a poder estar en el tercer that will be able cielo to be in the third heaven y va a poder estar en el primer and will be cielo. able to be in the first heaven. Gracias, Señor, Thank you, Lord, que vamos a poder We comer will be able to eat y vamos a poder and deleitarnos we'll be able to delight ourselves con las cosas que nos gustan. with the things that we like. 1000 años 1,000 years vamos a estar aquí en esta we're tierra on this earth, gobernando, governing, reigning, gobernando governing juntamente con el Señor. together with the Lord. ¿Cuántos creen en eso? How many of you believe that? Dios dice God says que vamos a regresar we will come back, y estaremos en esta we'll tierra be on this earth en el milenio. in the millennium. Y esas son buenas That's good noticias. news. 1000 años 1,000 years con el Señor with the Lord, gobernando governing las the naciones. nations. Amén. Amen. Ahora tenemos que declarar Now we need to declare que nuestras that naciones our nations son naciones are nations que son ovejas, that are sheep. no son naciones que son cabras. They're not nations that are goats. Y yo declaro And I declare que Canadá that Canada será una nación shall be a nation oveja, that is a sheep que nation es guiada, that is guided, que permite que Dios la guíe that allows God to guide it a través de la justicia. through righteousness, through justice. Amén. Amen. Padre, te doy gracias por las personas que nos están viendo. Father, I thank you for those who are watching. Gracias por sintonizarnos en esta Thank you mañana for tuning in this morning. y declaramos una bendición sobre tu vida. We declare a blessing over your life. Declaramos que toda cautividad Declare that all captivity que ha estado afectando tu vida has been affecting your life, en cualquier área de tu vida, any area of your life, sea enfermedad, whether it be sickness, sea situaciones en tu alma, whether it be situations in your soul, sean situaciones económicas, financial situations. yo declaro el I día de declare hoy today que como Él se levantó de entre los that as muertos he rose up among the dead y llevó cautiva la and cautividad, took captivity captive, para que el día de so hoy that today recibas la you palabra would receive the word de tu liberación, of your deliverance, de tu libertad. of your freedom. Yo declaro I declare en el nombre de in the name Jesucristo, of Jesus Christ, eres
libre You are free de toda enfermedad. from all sickness. Eres libre You are free de toda pandemia. from all pandemic. Eres libre You are free de toda situación every negativa negative situation en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. ¿Por qué? Why? Porque Él ha resucitado. Because he resurrected. Y el mismo espíritu And the que same levantó a spirit Jesucristo entre that los raised muertos Jesus among the dead va a vivificar, shall relive, va a vivificar revive en tu cuerpo. in your body. Toda enfermedad All sickness en este momento in this moment se desaparece disappears de tu cuerpo. from your body. Toda All cautividad captivity de alcoholismo, of alcoholism, de droga, of drugs, de depresión, of depression, en este momento this moment se desaparece. disappears. Porque Because Jesucristo Jesus Christ llevó cautiva took captive la cautividad the captivity y le dio dones a los and hombres. gave gifts to men. Y esos And dones those gifts es tu libertad. is your freedom. Esos dones Those gifts es tu bendición. are your blessing. Te bendecimos el día de Bless you hoy. today. Nos vemos la próxima semana. We'll see you next week. El Señor te bendiga. God bless you. Amén.